Imagina que eres policía. Imagina que te piden infiltrarte en una organización religiosa que aparenta ser pacífica, que dice amar a Dios, que toca puertas con una sonrisa. Pero tu misión es descubrir lo que nadie ve, lo que ocultan detrás de esas sonrisas, lo que pasa cuando las puertas se cierran. Hoy tenemos con nosotros a alguien que vivió exactamente eso. Un hombre que durante 3 años dejó de ser policía y se convirtió en un testigo de Jehová. No por fe, sino por justicia. Su nombre real no puedo revelarlo por razones de seguridad, pero lo llamaremos Roberto. Detective Roberto. Y lo que está a punto de contarnos va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que realmente sucede dentro de los salones del reino. Gracias, Martín. No ha sido fácil decidir hablar públicamente sobre esto, pero creo que es necesario. Roberto, necesito que me digas algo antes de empezar. ¿Por qué? ¿Por qué un departamento de policía dedicaría recursos a infiltrar a un detective durante 3 años en una organización religiosa que, a los ojos del público, parece completamente pacífica y legal? ¿Qué fue lo que detonó esta operación? Martín, la operación comenzó después de que recibimos múltiples denuncias, no de 1 o 2 personas, sino de docenas de familias en diferentes estados. Todas tenían un patrón en común: abuso sexual infantil que nunca fue reportado a las autoridades, padres desesperados que nos decían que habían ido a los líderes de su congregación, que les habían presentado pruebas, testimonios de sus hijos, y la organización simplemente lo había encubierto. No era una coincidencia, era sistemático. Y cuando algo es sistemático, cuando hay un patrón, nosotros entramos. Mi capitán me llamó a su oficina y me dijo: necesitamos ojos adentro, necesitamos evidencia sólida. Y así comenzó todo. 3 años infiltrado, eso es una eternidad. ¿Cómo fue el proceso de convertirte en un testigo de Jehová creíble? ¿Cómo lograste que una organización tan cerrada y controladora confiara en ti sin levantar sospechas? Fue un proceso meticuloso. Primero tuve que estudiar todo sobre la organización, sus doctrinas, su lenguaje, sus costumbres, cómo se comporta un estudiante de la Biblia. Dejé que me encontraran. Acepté un estudio bíblico en mi casa. Fui a sus reuniones. Me bauticé después de 1 año. Lloré en mi bautismo para que pareciera real. Rechacé transfusiones de sangre en documentos oficiales. Salí a predicar todos los sábados. Me volví pionero auxiliar. Gané la confianza de los ancianos. Me convertí en siervo ministerial. Durante 3 años, Roberto el detective desapareció. Solo existía Roberto, el testigo devoto. Ese nivel de inmersión tiene que haber sido psicológicamente devastador. Vivir una doble vida por tanto tiempo, fingir creencias que no tienes, abrazar a personas sabiendo que las estás investigando. ¿Hubo momentos en que casi pierdes tu propia identidad? ¿Momentos en que cuestionaste si valía la pena? Absolutamente. Hubo noches en que llegaba a mi casa bueno, a la casa encubierta que teníamos configurada, y me miraba al espejo y no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Cuando estás tan profundamente infiltrado, cuando cada palabra que dices es calculada, cuando cada gesto es actuado, empiezas a perder el sentido de quién eres realmente. Hubo un momento, alrededor del 2.º año, en que estuve en terapia con el psicólogo del departamento porque empezaba a tener pensamientos confusos, pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba las caras de esos niños en las denuncias, y eso me mantenía enfocado. Bien, Roberto. Ahora quiero que nos lleves en este viaje completo, desde el primer día que entraste hasta el día que saliste. Quiero que nos cuentes todo lo que descubriste dentro de los testigos de Jehová, lo que viste que el público no ve, la evidencia que recopilaste, los casos específicos, los nombres, los procedimientos, todo. Y sobre todo,
Quiero que nos expliques por qué esto debería importarle a cada persona que está escuchando, sea que conozca a un testigo de Jehová o no. Tómate todo el tiempo que necesites. Cuéntanos todo. Está bien, Martín. Voy a contarte todo. Pero antes, quiero dejar algo muy claro. Yo no tengo nada en contra de las personas que son testigos de Jehová. Muchos de ellos son gente buena, sincera, que genuinamente cree que está haciendo lo correcto. Mi investigación no fue contra ellos. Fue contra el sistema, contra la estructura de poder que los controla. Déjame comenzar por el principio. Fue en marzo de 2017. Yo tenía 34 años, 12 años de experiencia, como detective especializado en crímenes contra menores. Había trabajado casos horribles, redes de tráfico infantil, pornografía infantil, abuso doméstico. Pensé que había visto todo. Estaba equivocado. Mi capitán, el capitán Hernández, me llamó a su oficina junto con otros 2 detectives. Nos mostró un archivo con 47 denuncias, todas relacionadas con los testigos de Jehová, todas con un patrón idéntico. El patrón era este. Un menor es abusado sexualmente por un miembro de la congregación. El menor le cuenta a sus padres. Los padres van a los ancianos. Los ancianos hacen una investigación interna. No encuentran suficiente evidencia según sus reglas religiosas. Le dicen a la familia que no vaya a la policía porque traería reproche al nombre de Jehová. La familia, condicionada por años de adoctrinamiento sobre obedecer a los ancianos, no va a la policía. El abusador sigue libre. A veces, el abusador es transferido a otra congregación donde nadie sabe de sus antecedentes y abusa de más niños. Cuando el capitán terminó de presentar el caso, nos preguntó: ¿quién está dispuesto a irse por 3 años para descubrir si esto es real? Yo levanté la mano. Me dijeron que tendría que desaparecer. Nueva identidad, nueva historia de vida, nuevo trabajo. No podría tener contacto con mi familia real, excepto en reuniones supervisadas fuera de la ciudad. Mi matrimonio tendría que soportar 3 años de ausencia casi total. Mi esposa, que también es oficial de policía, entendió. Ella sabía lo que estaba en juego. Creamos a Roberto Méndez, un hombre divorciado de 34 años, que trabajaba en ventas, que se había mudado recientemente a la ciudad buscando un nuevo comienzo. Un hombre con un vacío espiritual perfecto para que los testigos de Jehová lo llenaran. Alquilamos un departamento pequeño en un barrio donde había alta actividad de predicación de los testigos, y esperé. No tuve que esperar mucho. Un sábado por la mañana, alrededor de las 10 a.m., tocaron a mi puerta. Eran 2 hombres, bien vestidos, con Biblias y una sonrisa gigante. Les dije que justo había estado pensando en Dios últimamente, que había pasado por momentos difíciles: divorcio, pérdida de empleo, y que estaba buscando respuestas. Los vi iluminarse. Para ellos, yo era la oportunidad perfecta. Un hombre vulnerable, sin familia cercana, buscando propósito. El candidato ideal. Me ofrecieron un estudio bíblico gratuito. Acepté. Durante los siguientes 6 meses, 2 hermanos venían a mi departamento 2 veces por semana. Usaban un libro de la Watchtower llamado ¿Qué enseña realmente la Biblia? Página por página. Me adoctrinaron. Y Martín, tengo que admitir algo. Es brillante. El sistema de adoctrinamiento es absolutamente brillante desde el punto de vista psicológico. Primero, te hacen sentir especial. Te dicen que de todos los millones de personas en el mundo, tú has sido bendecido con conocer la verdad. Te bombardean con amor, te invitan a comer, te presentan a familias hermosas, te hacen sentir parte de algo. Luego, lentamente, empiezan a aislar. Te dicen que tu familia y amigos que no son testigos están influenciados por Satanás, que el mundo entero está bajo control del diablo, que solo dentro de la organización hay seguridad. Después viene el miedo. Te muestran imágenes del Armagedón, donde Jehová destruye a toda la humanidad, excepto a los testigos de Jehová.
Te dicen que podría venir en cualquier momento, que necesitas estar preparado, ser obediente, o serás destruido junto con tu familia. Y finalmente, el control total. No puedes ver ciertas películas, escuchar cierta música, tener ciertos amigos, tu ropa, tu corte de cabello, tu trabajo, tu educación, tu vida sexual, todo está regulado. Y si desobedeces, si cuestionas, pierdes todo, tu comunidad, tu familia, tu identidad. A los 6 meses, empecé a asistir a las reuniones del Salón del Reino, 2 veces por semana, 2 horas cada vez. Era mentalmente agotador, tenía que poner atención, tomar notas, participar, hacer preguntas que un estudiante genuino haría. Llevaba un micrófono oculto en mi corbata. Grababa todo. Cada reunión, cada conversación después de las reuniones, cada comentario informal. Construía un archivo de evidencia. Al año, me bauticé. Fue en una asamblea regional con miles de personas. Tuve que responder preguntas sobre mi fe, declarar públicamente mi dedicación a Jehová y a la organización, y luego me sumergieron en una piscina. Cuando salí del agua, todos aplaudían. Hermanos y hermanas me abrazaban, lloraban de alegría. Me decían que ahora era su hermano, parte de la familia de Jehová. Yo sonreía y abrazaba a cada uno, pero por dentro me sentía sucio, porque sabía que estaba ahí para exponerlos. Los primeros 6 meses después del bautismo fueron relativamente tranquilos. Predicaba todos los sábados, iba a todas las reuniones, estudiaba fielmente. Me convertí en lo que ellos llaman un publicador ejemplar. Los ancianos empezaron a confiar en mí. Me invitaban a comer a sus casas. Me pedían ayuda con tareas en el Salón del Reino. Empezaron a compartir cosas conmigo que no compartirían con cualquiera. Fue el anciano hermano Villalobos quien primero me dio una pista de lo que estaba por descubrir. Una noche, después de una reunión, me pidió que lo ayudara a mover unas cajas del sótano del Salón del Reino a su oficina. Mientras movíamos las cajas, me dijo casualmente: «Roberto, tú eres siervo ministerial ahora. Pronto podrías ser anciano. Necesito que entiendas algo. Hay información que manejamos que no puede salir de estas paredes. ¿Entiendes?». Le dije que sí, por supuesto. Él continuó: «A veces, hermanos cometen errores, pecados graves, y nosotros tenemos que manejar esos asuntos con discreción. No podemos airear la ropa sucia de la congregación porque traería reproche al nombre de Jehová. Los apóstatas y los enemigos de la organización están buscando cualquier cosa para atacarnos. Así que mantenemos las cosas internamente». Le pregunté qué tipo de errores se referían. Él me miró fijamente y dijo: «De todo tipo, Roberto, de todo tipo». Esa conversación me dio escalofríos, porque supe que estaba a punto de descubrir algo grande. 2 meses después, fui nombrado siervo ministerial. Esto significaba que ahora tenía responsabilidades más altas en la congregación. Podía manejar las cuentas, coordinar actividades y, lo más importante, tenía acceso a la oficina de los ancianos. Una tarde, llegué temprano al Salón del Reino para preparar una reunión. La oficina de los ancianos estaba abierta y vacía. Entré. Había un archivero con llave, pero la llave estaba en el escritorio, un descuido. La tomé y abrí el archivero. Adentro había carpetas, muchas carpetas, cada una con un nombre. Empecé a hojear. Eran registros de comités judiciales, reuniones donde los ancianos juzgaban a miembros por pecados graves. Y ahí estaba, carpeta tras carpeta de casos de abuso sexual. No 1, no 2. 14 casos solo en esa congregación. 14. Algunos eran de hace 20 años. Algunos de hace solo meses. Cada carpeta contenía lo mismo: testimonio del acusado, testimonio de la víctima, notas de los ancianos y una conclusión. En la mayoría de los casos, la conclusión era: insuficiente evidencia según la regla de los 2 testigos. Se recomienda vigilancia, pero no expulsión. Tomé fotos con mi teléfono encubierto. Foto tras foto, evidencia tras evidencia, pero había algo más en ese archivero.
un sobre grande marcado como confidencial, solo ancianos. Lo abrí. Dentro había una carta de la Oficina Central de los Testigos de Jehová, del Departamento Legal. La carta tenía instrucciones detalladas sobre cómo manejar acusaciones de abuso sexual infantil. Las instrucciones decían, textualmente, si un anciano recibe una acusación de abuso sexual infantil, debe llamar inmediatamente al departamento legal de la sucursal antes de tomar cualquier acción. No contacte a las autoridades seculares a menos que lo requiera la ley del Estado. En estados donde el reporte no es obligatorio, proteja el privilegio de confidencialidad eclesiástico. Seguía, si solo hay un testigo de la alegación de abuso, no se puede formar un comité judicial contra el acusado. Aplique Deuteronomio 19:15 y Mateo 18:16, que requieren 2 o 3 testigos. Sin 2 testigos, el asunto debe dejarse en manos de Jehová. Y la parte más escalofriante, recuerde que estamos en guerra espiritual. Satanás usa acusaciones, verdaderas o falsas, para atacar al pueblo de Jehová. Cada caso debe manejarse de manera que proteja el buen nombre de la organización y no proporcione munición a los apóstatas. Leí esa carta 3 veces. No podía creer lo que estaba viendo. Era un manual de encubrimiento, paso por paso, institucionalizado. Tomé fotos de todo. Cerré el archivero. Salí de esa oficina temblando de rabia. Un mes después de descubrir esas carpetas, conocí a una familia, los García. Era una familia hermosa. Padre, madre y 3 niñas, de 7, 10 y 12 años. El hermano García era siervo ministerial como yo. Su esposa era pionera regular, dedicando 70 horas al mes a la predicación. Las niñas eran adorables, siempre bien portadas, siempre sonrientes. Un domingo después de la reunión, la hija mayor, Sofía de 12 años, me vio y me sonrió. Pero era una sonrisa triste. Había algo en sus ojos que me perturbó. 2 semanas después, los ancianos convocaron un comité judicial de emergencia. Como siervo ministerial, no podía estar en la reunión, pero podía escuchar desde afuera porque la puerta no cerraba completamente. La familia García estaba ahí, y estaban acusando al hermano Ruiz, un anciano de la congregación, de haber abusado sexualmente de Sofía. Escuché mientras el padre, llorando, explicaba que Sofía finalmente había tenido el valor de contarles que el hermano Ruiz había estado abusando de ella durante 2 años, desde que ella tenía 10 años. El hermano Ruiz era el director de la escuela del ministerio teocrático. Era respetado. Había sido anciano durante 25 años. Iba a la casa de los García frecuentemente porque eran amigos cercanos de la familia. Aprovechaba momentos cuando los padres estaban ocupados. Llevaba a Sofía a habitaciones aisladas con excusas de estudios bíblicos privados. Y ahí abusaba de ella. Le había dicho a Sofía que si contaba algo, Jehová la castigaría, que ella tenía la culpa por tentarlo, que ella sería expulsada y su familia la rechazaría. Sofía, con 12 años, había cargado ese secreto durante 2 años hasta que el peso fue demasiado. Escuché a los ancianos interrogarla. Le preguntaron detalles gráficos. Le preguntaron si había alguien más que lo hubiera visto. Le preguntaron si podría estar confundida o exagerando. Luego interrogaron al hermano Ruiz. Él lo negó todo. Dijo que Sofía era una niña problemática, que había mostrado comportamientos inapropiados, que posiblemente estaba mintiendo para llamar la atención. Los ancianos deliberaron y llegaron a su conclusión. Solo tenemos el testimonio de la niña. No hay un segundo testigo. Por lo tanto, no podemos determinar que el hermano Ruiz sea culpable, según los estándares bíblicos. Sin embargo, recomendamos que el hermano Ruiz evite estar a solas con menores en el futuro como precaución. Eso fue todo. El hermano Ruiz continuó como anciano, continuó dirigiendo partes en las reuniones, continuó predicando. La familia García quedó destrozada. Sofía desarrolló depresión severa, dejó de comer, dejó de hablar, y yo, escuchando todo desde afuera de esa puerta,
Tuve que contenerme de entrar y arrestar a todos en esa habitación, pero no podía. Todavía no. Necesitaba más evidencia. Necesitaba construir un caso sólido. Fui a los padres de Sofía en privado. Les dije que era importante que llevaran a Sofía a la policía. Les supliqué. Ellos me dijeron que no podían, que los ancianos les habían dicho que sería traición a Jehová, que la organización manejaría el asunto, que tenían que confiar en el proceso teocrático. Le pregunté al padre, ¿y si fuera tu hija pequeña la siguiente víctima? ¿Y si Ruiz está abusando de otras niñas ahora mismo? Él se quebró, lloró, pero al final dijo, tengo que confiar en Jehová. Esa fue la noche en que casi abandoné la operación. Llamé a mi capitán y le dije que no podía seguir viendo esto sin actuar. Él me dijo, todavía no tenemos suficiente para derribar todo el sistema. Necesitamos más. Necesitamos patrones documentados. Aguanta un poco más. Así que aguanté. Durante los siguientes meses, empecé a conectar con extestigos de Jehová que habían sido expulsados o que se habían ido voluntariamente. Muchos de ellos tenían historias similares, abuso que fue encubierto, familias destrozadas, vidas arruinadas. Uno de ellos, un hombre llamado Daniel, me contó que había sido abusado por un anciano cuando tenía 8 años. Cuando se lo contó a sus padres a los 14 años, los padres fueron a los ancianos. Los ancianos no hicieron nada porque no había 2 testigos. Cuando Daniel cumplió 18 años y fue a la policía, el abusador ya había muerto. Nunca hubo justicia. Daniel me dio nombres de otros sobrevivientes. Construí una red de testimonios. También descubrí algo más. La organización tiene una base de datos interna en su sede mundial en Nueva York. En esa base de datos tienen registros de miles de abusadores conocidos dentro de la organización a nivel mundial, pero se niegan a compartir esa información con las autoridades. Alegan que es información confidencial religiosa, protegida por la Primera Enmienda. En países como Australia, Holanda y el Reino Unido, los gobiernos han intentado forzar a la organización a entregar esos archivos. La organización ha peleado legalmente, gastando millones de dólares en abogados para evitar revelar esos nombres. La pregunta es, ¿por qué? Si realmente quieren proteger a los niños, ¿por qué no colaboran con las autoridades? La respuesta es simple, porque revelar esos archivos expondría décadas de encubrimiento sistemático. Resultaría en miles de demandas, destruiría la reputación de la organización globalmente, así que protegen la organización, no a los niños. A los 2 años y medio de infiltración, tuve acceso a una reunión de ancianos regional. Eran ancianos de múltiples congregaciones, reuniéndose con un superintendente de circuito, básicamente un supervisor regional enviado por la sede. El tema de la reunión era cómo manejar acusaciones de abuso en la era digital. El superintendente les dijo a los ancianos, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Los apóstatas están usando Internet para difundir mentiras sobre la organización. Están diciendo que encubrimos abuso. Necesitamos ser más cuidadosos que nunca. Siempre llamen al departamento legal antes de tomar cualquier acción. Nunca pongan nada por escrito que pueda ser usado en nuestra contra en una corte. Y recuerden, nuestra lealtad es a Jehová y a su organización, no a las autoridades seculares. Grabé cada palabra. Después de esa reunión, supe que tenía suficiente. Tenía documentación, grabaciones, testimonios, patrones sistemáticos de encubrimiento. Era hora de terminar la operación. En octubre de 2020, después de 3 años y 7 meses infiltrado, salí. Desaparecí de la congregación de un día para otro. Les dije a algunos hermanos que tenía una emergencia familiar en otro estado y que me iba inmediatamente. Una semana después, volvimos con órdenes de cateo. Entramos al Salón del Reino con un equipo completo. Confiscamos archivos, computadoras, registros. Los ancianos estaban en shock. No podían entender qué estaba pasando. El hermano Villalobos, el anciano que me había tomado bajo su ala, me vio con el uniforme de policía y el arma en mi cinturón. Su cara se descompuso. Me dijo, «Roberto,
¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Le respondí. Mi nombre es detective Roberto Sánchez y estoy haciendo lo que ustedes nunca hicieron: proteger a los niños. Arrestamos a 5 hombres ese día, incluyendo al hermano Ruiz, el que había abusado de Sofía. Con la evidencia que recopilamos, pudimos construir casos sólidos contra cada uno de ellos. 3 ya han sido condenados. 2 están esperando juicio, pero más importante que los arrestos individuales fue lo que logramos exponer: el sistema. Nuestro reporte documentó 28 casos de abuso sexual infantil en 5 congregaciones que fueron deliberadamente no reportados a las autoridades durante un período de 15 años. El reporte fue enviado a la Fiscalía Estatal, a medios de comunicación y a organizaciones de protección infantil. Ahora hay una investigación a nivel estatal sobre las prácticas de los testigos de Jehová en nuestra región. Martín, déjame ser muy claro sobre algo. Mi investigación no es un ataque a la fe de nadie. No me importa en qué crees o a qué Dios adoras. Lo que me importa es la seguridad de los niños. Y cualquier organización religiosa, secular, lo que sea que sistemáticamente encubre abuso infantil para proteger su reputación, es criminal. Punto. Los testigos de Jehová tienen algunas creencias que pueden parecer raras, pero que son inofensivas. No celebrar cumpleaños, no saludar la bandera, no transfusiones de sangre. Está bien, es su derecho, pero cuando sus políticas religiosas resultan en que niños abusados no reciban justicia, cuando sus líderes instruyen activamente a las familias a no reportar crímenes a la policía, cuando gastan millones en abogados para esconder archivos de abusadores, en lugar de gastar ese dinero en ayudar a las víctimas, eso ya no es religión, eso es complicidad criminal. Y necesito que la gente entienda la magnitud de esto. No estamos hablando de un puñado de casos aislados. Estamos hablando de un patrón documentado que existe en múltiples países, en miles de congregaciones. En Australia, la Comisión Real identificó 006 perpetradores de abuso infantil dentro de la organización. En Holanda, hay una investigación en curso que ha identificado cientos de casos. En Estados Unidos, ha habido docenas de demandas millonarias contra la organización por encubrir abuso. Esto no es una conspiración. Esto no son mentiras de apóstatas. Estos son hechos documentados en reportes gubernamentales, sentencias judiciales y testimonios de sobrevivientes. Quiero ser honesto sobre el costo personal de esta operación, Martín. Mi matrimonio casi no sobrevivió. Mi esposa y yo estuvimos separados durante 3 años. Cuando volví, era una persona diferente. Ella tuvo que reenamorarse de alguien que ya no era el hombre con el que se había casado. Tuve que ir a terapia intensiva durante 2 años después de la operación. Desarrollé ansiedad, pesadillas. Había días en que no podía distinguir entre Roberto el detective y Roberto el testigo. Había perdido mi identidad y emocionalmente, cargar con los secretos de esos niños abusados, ver su dolor y no poder hacer nada inmediatamente, fue devastador, pero lo haría de nuevo, sin dudarlo, porque esos niños merecen justicia. Si eres testigo de Jehová escuchando esto, sé que probablemente estás furioso conmigo ahora mismo. Te han enseñado que personas como yo son apóstatas, controlados por Satanás, que quieren destruir la organización, pero te pido que hagas algo. Investiga. No lo que la organización te dice que investigues, sino investiga por tu cuenta. Lee los reportes de las comisiones gubernamentales. Lee las sentencias judiciales. Lee los testimonios de sobrevivientes. Y pregúntate, si esta organización realmente tiene la verdad, ¿por qué tiene tanto miedo a la investigación? ¿Por qué gastan millones en abogados en lugar de en ayudar a víctimas? ¿Por qué se niegan a colaborar con autoridades que solo quieren proteger a los niños? Si eres padre o madre dentro de la organización, te suplico, si tu hijo te dice que ha sido abusado, ve a la policía. No importa lo que te digan los ancianos, tu primera responsabilidad es con tu hijo, no con la organización. Y si eres un sobreviviente de abuso dentro de la organización, no estás solo. Hay recursos, hay apoyo, hay justicia disponible.
No dejes que te convenzan de que debes perdonar y olvidar. Reporta, habla, busca ayuda. Para terminar, quiero decir algo directamente a los líderes de la organización, al cuerpo gobernante en Nueva York. Ustedes saben lo que están haciendo. Ustedes han visto los reportes, han leído las demandas, conocen los nombres en esa base de datos, y cada día que pasa sin que cooperen con las autoridades, cada día que mantienen esas políticas de encubrimiento, son cómplices. La sangre de esos niños está en sus manos, y no van a poder esconderse detrás de la religión para siempre. La justicia está llegando. Ya sea en esta vida o en la próxima, si es que existe, tendrán que responder por cada niño que fallaron en proteger. Eso es todo lo que tengo que decir, Martín. Gracias por darme este espacio. Pero espera, hay algo más que quiero compartir, porque creo que es importante que la gente sepa que esto no termina solo con arrestos. ¿Recuerdas a Sofía, la niña de 12 años, que fue abusada por el hermano Ruiz? Después de nuestra operación, finalmente pude hablar oficialmente con su familia. Les expliqué que teníamos evidencia suficiente para procesar al hermano Ruiz, que Sofía no tendría que cargar sola con esto, que su testimonio, combinado con nuestra investigación, sería suficiente. La familia decidió cooperar. Fue una de las decisiones más valientes que he visto. ¿Sabes qué pasó después de que decidieron ir a juicio? La congregación los desasociaron. A toda la familia. El padre perdió su posición como siervo ministerial. La madre fue etiquetada como apóstata. Les dijeron que estaban traicionando a la organización al cooperar con la justicia mundana. Su familia extendida, abuelos, tíos, primos todos, testigos de Jehová, dejaron de hablarles completamente. Fueron cortados como si estuvieran muertos. Sofía, a sus 14 años ahora, no solo carga con el trauma del abuso, sino también con el trauma de haber perdido a toda su familia extendida por buscar justicia. Pero aquí está lo increíble. Esa familia está sanando. Los padres encontraron trabajo fuera del ambiente controlado de los testigos. Sofía está en terapia especializada. Ha vuelto a sonreír. Una sonrisa genuina. Y lo más importante, el hermano Ruiz fue sentenciado a 25 años de prisión. No va a poder abusar de ningún otro niño nunca más. La última vez que hablé con el padre de Sofía, hace unos meses, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: «Detective, me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento de haber confiado ciegamente en la organización durante tantos años. Me arrepiento de haber expuesto a mi hija a ese monstruo. Pero no me arrepiento de haber elegido a mi hija por encima de la religión. Esa fue la primera decisión realmente correcta que tomé en años. Eso, Martín, es lo que me mantiene haciendo este trabajo. Durante la investigación, además de Sofía, identificamos a 11 voltiovíctimas, más solo en esas 5 congregaciones. 11 niños y jóvenes que habían sido abusados por miembros de la organización y cuyos casos nunca fueron reportados. Cada caso tenía la misma historia. El niño reporta el abuso, los ancianos investigan internamente, no encuentran 2 testigos, archivan el caso, le dicen a la familia que no vaya a la policía. Uno de los casos que más me impactó fue el de un niño llamado Miguel. Tenía 9 años cuando su tío, que era anciano, comenzó a abusarlo durante las reuniones familiares. Miguel le contó a su padre cuando tenía 11 años. El padre fue inmediatamente a los ancianos. Los ancianos llamaron al tío acusado. El tío lo negó. No había 2 testigos, pero aquí está lo que me enfureció. Los ancianos le preguntaron a Miguel si había hecho algo para provocar a su tío. Le preguntaron si había estado vestido de manera inapropiada. Le preguntaron eso a un niño de 11 años. Le dijeron al padre que no podían hacer nada sin más evidencia. Le dijeron que sería mejor dejar el asunto en manos de Jehová y que Miguel debía perdonar para poder sanar. Miguel ahora tiene 16 años. Ha intentado suicidarse 2 veces. Sufre de trastorno de estrés postraumático severo. No puede estar en lugares con mucha gente sin tener ataques de pánico. Su tío, el anciano abusador, siguió sirviendo en su posición durante años después del abuso.
recién fue removido cuando nuestra investigación lo expuso. Está actualmente esperando juicio. Miguel y su familia también fueron desasociados por causar división al cooperar con nuestra investigación. Estos no son casos aislados, Martín. Este es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Proteger a la organización a cualquier costo, incluso si ese costo son niños destruidos. Déjame explicar con más detalle esta política, porque es el centro de todo el problema. La regla de los 2 testigos viene de versículos bíblicos en Deuteronomio 19:15 y Mateo 18:16. Estos versículos básicamente dicen que ninguna acusación debe ser establecida sin el testimonio de 2 o 3 testigos. La organización aplica esta regla incluso para casos de abuso sexual infantil. Argumentan que es un mandato bíblico y que no pueden comprometer los principios de Dios por las leyes humanas. Pero aquí está el problema fundamental. Los abusadores sexuales específicamente buscan situaciones donde no hay testigos. Ese es literalmente su modus operandi. Aíslan a sus víctimas precisamente para que no haya testigos. Entonces, al aplicar esta regla a casos de abuso sexual, esencialmente están garantizando que los abusadores nunca puedan ser responsabilizados dentro del sistema de la organización. Y cuando señalas esto, cuando dices, pero esta regla hace imposible que las víctimas obtengan justicia, la respuesta de la organización es, tenemos que confiar en Jehová. Él ve todo. Él traerá justicia en su tiempo. Pero mientras esperan que Jehová traiga justicia, los abusadores siguen teniendo acceso a niños, siguen abusando, siguen destruyendo vidas. Durante mi infiltración, yo personalmente presioné a varios ancianos sobre esta política. Les pregunté, si un niño dice que fue abusado, ¿no deberíamos al menos reportarlo a la policía para que profesionales investiguen? La respuesta siempre era la misma. No queremos traer reproche al nombre de Jehová con acusaciones que podrían no ser verdad. La policía del mundo no entiende los principios bíblicos. Nosotros manejamos nuestros asuntos internamente. Uno de los ancianos me dijo textualmente, Roberto, ¿qué es peor? ¿Que un inocente sea falsamente acusado y la organización sea difamada? ¿O que un culpable sea eventualmente juzgado por Jehová? Jehová puede resucitar a las víctimas en el paraíso, pero el daño a su nombre es eterno. Sí, Martín, escuchaste bien. Me dijo que era mejor dejar que abusadores siguieran libres que arriesgar la reputación de la organización, porque las víctimas pueden ser resucitadas en el paraíso. Esa es la mentalidad. Esa es la lógica retorcida que permite que este sistema continúe. Hay otro aspecto de esto que es absolutamente cruel. La presión que ponen sobre las víctimas que hablan. Cuando un niño finalmente tiene el valor de contar que fue abusado, en lugar de recibir apoyo incondicional, recibe interrogatorios intensos. Los ancianos, que no tienen ningún entrenamiento en trauma infantil, en psicología forense, ni en entrevistas a menores, son quienes interrogan a estos niños. He leído transcripciones de estos interrogatorios. Las preguntas son revictimizantes. ¿Estás completamente seguro de qué pasó? No podrías estar confundido sobre lo que pasó. Hiciste algo que pudiera haber dado la impresión equivocada. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para contarlo? ¿Estás seguro de que no lo estás inventando para llamar la atención? Y si el niño se quiebra bajo este interrogatorio, si empieza a dudar de su propia memoria por la presión, los ancianos toman eso como evidencia de que el abuso probablemente no ocurrió. Además, si el caso involucra a un miembro prominente de la congregación, un anciano, un pionero respetado, la presión es aún mayor. He visto casos donde le dijeron a la víctima, el hermano que acusas ha servido a Jehová fielmente durante 30 años. ¿Realmente crees que Jehová permitiría que alguien así hiciera algo tan terrible? ¿No será que Satanás está poniendo pensamientos falsos en tu mente? Imagina ser un niño de 10, 12, 14 años y que figuras de autoridad religiosa, personas que supuestamente representan a Dios, te digan que estás siendo usado por Satanás, que estás mintiendo, que estás destruyendo la vida de un hombre bueno. El trauma psicológico que esto causa es inconmensurable, y si la víctima persiste en su acusación, a pesar de toda esta presión,
Hay otra capa de castigo: ser etiquetada como divisiva, como chismosa, como alguien que está causando problemas en la congregación. En algunos casos que investigué, las víctimas terminaron siendo ellas mismas expulsadas. La razón: por calumnia contra un hermano respetado, o por desarrollar comportamientos problemáticos, como resultado del trauma usar drogas, actividad sexual, depresión, y ser juzgadas por esos comportamientos sin que nadie considere que son consecuencia directa del abuso que sufrieron. Es un sistema diseñado para silenciar a las víctimas y funciona aterradoramente bien. Durante mi investigación, una de las cosas más reveladoras fue descubrir cómo opera el departamento legal de la organización. La Watchtower Bible and Tract Society, que es la entidad legal de los Testigos de Jehová, tiene un departamento legal masivo. Emplean a decenas de abogados, muchos de ellos especializados en defensa de casos de abuso. Tienen protocolos extremadamente detallados sobre cómo los ancianos deben manejar acusaciones de abuso, específicamente para limitar la responsabilidad legal de la organización. Por ejemplo, las instrucciones son llamar inmediatamente al departamento legal antes de tomar cualquier acción, no poner nada por escrito que pueda ser descubierto en un proceso legal, no animar a la víctima a ir a la policía. Si la víctima insiste en ir a la policía, no impedirla activamente, porque eso sería obstrucción de la justicia, pero tampoco apoyarla. Enfatizar que reportar a las autoridades traerá reproche al nombre de Jehová. Si las autoridades investigan, cooperar mínimamente y solo en lo que la ley requiere, alegar privilegio de confidencialidad eclesiástico siempre que sea posible. Estas no son especulaciones. Estas son instrucciones documentadas que obtuvimos durante los cateos. Lo que esto me dice es que la organización sabe que están encubriendo abuso, saben que lo que están haciendo es legalmente problemático. Por eso tienen protocolos tan elaborados para protegerse legalmente. Si realmente estuvieran preocupados por la seguridad de los niños, los protocolos serían diferentes. Serían: reporte inmediatamente a las autoridades, proteja a la víctima, remueva al acusado de cualquier posición donde tenga acceso a menores mientras se investiga. Pero no. Los protocolos son: proteja a la organización de demandas, limite la exposición legal, controle la narrativa. Es calculado, es sistemático, es corporativo, y la cantidad de dinero que gastan en abogados defendiendo estos casos es asombrosa. Han pagado decenas de millones de dólares en acuerdos extrajudiciales, han perdido casos y han sido ordenados a pagar millones en daños punitivos, pero siguen negando que hay un problema sistémico. Siguen culpando a apóstatas y a ataques de Satanás. Otro patrón que descubrimos fue la práctica de transferir abusadores conocidos a otras congregaciones, sin advertir a la nueva congregación sobre sus antecedentes. Cuando un anciano es acusado de abuso, pero no hay suficiente evidencia para expulsarlo, a veces la solución es transferirlo a una congregación diferente. Oficialmente, es presentado como un cambio de asignación o donde hay más necesidad, pero la nueva congregación no es informada sobre las acusaciones previas, porque esas acusaciones no fueron probadas. Según la regla de los 2 testigos, técnicamente, el hermano sigue siendo de buena reputación. Esto es exactamente lo que la Iglesia Católica hizo durante décadas con sacerdotes abusadores, y todos condenamos esa práctica como monstruosa. Pero cuando los testigos de Jehová lo hacen, se esconden detrás de confidencialidad religiosa y protección del nombre de Jehová. En uno de los casos que investigamos, un hermano había sido acusado de abuso en 3 congregaciones diferentes a lo largo de 15 años. Cada vez era transferido a una nueva congregación, y en cada nueva congregación encontraba nuevas víctimas. Cuando finalmente lo arrestamos, tenía 11 voltiovíctimas confirmadas, 11 niños cuyas vidas fueron destruidas porque la organización decidió proteger al abusador en lugar de a los niños. Después de que hicimos públicos los resultados de nuestra investigación, la organización emitió una declaración oficial. La declaración decía: en resumen, los testigos de Jehová
Aborrecemos el abuso infantil. Es un pecado y un crimen. Cualquier persona que abuse de un niño enfrenta consecuencias, incluyendo expulsión de la congregación. Cooperamos plenamente con las autoridades cuando la ley lo requiere. Las acusaciones de que encubrimos abuso son falsas y son promovidas por exmiembros descontentos con motivos ulteriores. Es una declaración cuidadosamente redactada que suena bien, pero que es fundamentalmente engañosa. Sí, aborrecen el abuso, pero sus políticas garantizan que los abusadores sean protegidos. Sí, el abuso es un pecado, pero sin 2 testigos, el pecado no puede ser confirmado. Sí, cooperan con las autoridades cuando la ley lo requiere, pero en estados donde el reporte no es obligatorio, activamente desalientan a las víctimas de reportar y llamar a los sobrevivientes que hablan exmiembros descontentos con motivos ulteriores es revictimización. La organización también inició una campaña interna diciendo que nuestra investigación era una persecución religiosa, que éramos herramientas de Satanás y que los miembros fieles deberían fortalecer su fe ante estos ataques. Convirtieron nuestra investigación legítima sobre abuso infantil en una narrativa de martirio religioso, y funcionó. Muchos miembros nos ven como enemigos, como perseguidores, no como oficiales de policía tratando de proteger niños. Eso es el poder del control mental. Cuando una organización tiene tanto control sobre la mente de sus miembros, puede hacer que vean el blanco como negro y el negro como blanco. Martín, la gente que está escuchando esto probablemente está preguntándose: ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar? Aquí hay algunas cosas concretas. 1. Si conoces a alguien dentro de la organización, mantén la comunicación abierta. No los ataques. No ridiculices sus creencias. Simplemente mantente disponible, porque si algún día deciden salir, van a necesitar a alguien fuera que los reciba con amor. 2. Si eres educador, trabajador social, médico, estate alerta. Los niños, testigos de Jehová, a menudo muestran señales de abuso, pero no reportan por miedo a las consecuencias religiosas. Si sospechas abuso, reporta. No esperes a que el niño o la familia lo reporte. 3. Apoya a organizaciones que ayudan a ex-testigos. Hay organizaciones sin fines de lucro que brindan apoyo legal, psicológico y financiero a personas que salen de la organización. Necesitan fondos y voluntarios. 4. Presiona por cambios legislativos. En muchos estados, las leyes de reporte obligatorio de abuso infantil tienen excepciones para clérigos. Estas excepciones necesitan ser eliminadas o limitadas severamente. Contacta a tus representantes. 5. Comparte información. Cuando veas documentales, artículos o testimonios de sobrevivientes, compártelos. La única forma de combatir el encubrimiento es con exposición. 6. Si eres sobreviviente, por favor, busca ayuda profesional. Hay terapeutas especializados en trauma religioso y abuso infantil. Y si estás listo, considera reportar. Aunque haya pasado tiempo, tu testimonio puede prevenir que otros sean victimizados. ¿Sabes, Martín? La gente me pregunta si valió la pena. Si 3 años y medio de mi vida, el casi perder mi matrimonio, la salud mental afectada, si todo eso valió la pena por esta investigación. Y mi respuesta siempre es la misma. Mírame a los ojos y pregúntame si Sofía valió la pena. Pregúntame si Miguel valió la pena. Pregúntame si los otros 11 niños valieron la pena. Por supuesto que valió la pena, pero tengo que ser honesto. Estoy cansado. Estoy cansado de ver cómo las instituciones religiosas, no solo los testigos de Jehová, sino iglesias, templos, mezquitas de todas las denominaciones, se esconden detrás de la religión para cometer y encubrir crímenes atroces. Estoy cansado de ver cómo la gente prioriza la reputación de sus instituciones por encima de la seguridad de los niños. Estoy cansado de escuchar a líderes religiosos decir: oremos por las víctimas, mientras activamente obstruyen la justicia.
Y estoy cansado de ver cómo las víctimas son revictimizadas, silenciadas y rechazadas por sus propias comunidades y familias, cuando finalmente tienen el valor de hablar. Pero mientras haya un solo niño en peligro, no puedo darme el lujo de estar cansado. Ninguno de nosotros puede. Los Testigos de Jehová no son la única organización con estos problemas, pero fueron los que yo investigué, fueron los que vi de cerca, y son los que puedo exponer con evidencia sólida. Mi esperanza es que esta exposición no solo resulte en cambios dentro de esta organización específica, sino que sirva como advertencia para todas las organizaciones religiosas. Ustedes no están por encima de la ley. El privilegio religioso no es una licencia para encubrir crímenes y proteger su reputación nunca, nunca. Es más importante que proteger a un niño. Y para terminar, quiero hablar directamente a los testigos de Jehová que están escuchando esto. Sé que te han enseñado que personas como yo son apóstatas, mentirosos, herramientas de Satanás. Sé que te han dicho que cualquier crítica a la organización es un ataque a Jehová mismo, pero aquí está lo que te pido. ¿Qué si estás equivocado? ¿Qué si la organización no es lo que dice ser? No te pido que me creas a mí. Te pido que investigues por ti mismo. Lee los reportes gubernamentales, lee las sentencias de las cortes, lee los testimonios de sobrevivientes. Todo está documentado públicamente. Y pregúntate, si esta organización realmente tiene la verdad, ¿por qué tiene tanto miedo a que investigues? Una organización que tiene la verdad te animaría a investigar, a cuestionar, a verificar. Una organización que está ocultando algo te prohibiría investigar. Te diría que hacerlo es pecado. Te amenazaría con la expulsión si lo haces. ¿Cuál crees que es el caso aquí? También quiero que sepas, si algún día decides salir, habrá gente esperándote del otro lado. Gente que te recibirá sin juzgarte, sin condiciones. Gente que entiende por lo que has pasado. La vida fuera de la organización puede ser aterradora al principio. Te han enseñado que el mundo es malvado, que la gente de afuera es peligrosa, que sin la organización estás perdido. Pero la verdad es, hay bondad, amor y comunidad fuera también. Hay libertad, hay la posibilidad de vivir según tu propia conciencia, tus propios valores, sin miedo constante. No te voy a mentir y decirte que será fácil. Perderás gente, habrá dolor, pero ganarás algo invaluable. Ganarás tu autenticidad, ganarás tu libertad, y eso, créeme, vale todo.